Hola, qué bueno tenerte hoy de nuevo aquí en Opio en las Nubes. He intitulado esta charla hoy con todos ustedes La razón de mi voto. ¿Por qué o contra qué voy a votar? Y vamos a hacer un resumen muy sencillo. Alrededor de casi 2 años, desde noviembre de 2024 hasta hoy, hasta este día de hoy, yo he tenido una posición extremadamente clara y es, primero, cuál es el tipo de estructura económica y de ahí se desprendería también un modelo social que se refleje en el contexto de lo contemporáneo para, de, con y la Colombia, repito, de hoy y que proyectaríamos hacia un futuro progresivo. ¿Realmente se está vendiendo un modelo económico? ¿Es coherente, es congruente la venta de ese modelo económico? Si lo miramos desde la perspectiva de la izquierda, es más que evidente que sí. Estamos hablando del neomarxismo como un modelo de una estructura o guerra cultural que proviene de la escuela de Austria. Murió recientemente Habermas. Igualmente, ellos también manejan dentro de ese neomarxismo el modelo del marxismo económico clásico, que fue un fracaso y que perdió evidentemente ante el capitalismo en todas y cada una de sus formas, sabores y colores. Eso es algo que los comunistas no pueden negar. Por eso precisamente surge el neomarxismo y también a partir de ahí modelos como la teoría del decrecimiento y hoy en día pues economistas contemporáneos que hacen todo un refuerzo matemático, econométrico, pues precisamente para poder ayudar a que esa idea como tal se estructure, se desarrolle y se aterrice. ¿Y qué se volvió o dónde se volvió o hacia dónde se dirigió el lugar de incubación de todo este nuevo modelo? Pues eso, finalizando o más bien principiando la década de los 90 en la reunión que tuvieron Luis Ignacio Lula da Silva, Fidel Castro, surge lo que se llama el Foro de Sao Paulo y a partir de ese Foro de Sao Paulo empezaron a estructurar líderes, empezaron a estructurar ideas y empieza a surgir lo que llamaríamos una primavera, pero también esa primavera está muy acoplada a todo el modelo de la guerra cultural, donde Colombia no fue ajena a la situación, puesto que también a partir del mismo instante en el que desaparece, por ejemplo, de las estructuras académicas, de las materias que estudian los muchachos en un bachillerato, inclusive en una primaria, la historia, la geografía, las religiones comparadas, a no ser que sea pues un colegio de tipo católico o que tenga otro tipo de idea religiosa. En Colombia se permite la libertad de cultos, por lo tanto y por eso pueden existir colegios como los salesianos, como los franciscanos, y ellos pueden enseñar allá todo lo relacionado con su ideología salesiana como tal, por ejemplo, y no pueden, los padres de familia deben y tienen que aceptar ese modelo dentro del proyecto educativo institucional. Pero llevamos desde 1991 hasta el día de hoy transformando toda esa estructura. Entonces no es extraño ver cómo los jóvenes, a través de materias como pensamiento crítico y la deconstrucción total de la historia, la deconstrucción total de lo que es o ha sido la economía también a lo largo de esa misma historia y los hitos históricos, ellos son maestros para poder decir que sí es no y que no es sí, y se aplica mucho esa idea de la tabula rasa, o sea, la mente, cuando viene completamente limpia, puede ser debidamente moldeada. Eso es independiente de las personas, puesto que es todo un plan, todo un modelo, toda una estructura. Ese bloque, como lo manifesté yo, desde 2024 hasta el día de hoy en toda la colección de videos, es completamente claro, que tienen coherencia, que tienen ideología, que saben de dónde vienen, dónde están y hacia dónde van. Entonces, en este contexto, en esta idea de lo que estamos mirando, relacionado precisamente con la economía como tal, entonces tendríamos que mirar a lo que llamaríamos la oposición colombiana. Entonces también yo he hecho mucho énfasis y he sido muy claro en que la derecha, el neoliberalismo, las libertades negativas, el anarcocapitalismo y todos esos otros elementos
nunca han existido en la historia de Colombia y tampoco existen en ninguna de las estructuras partidarias, en sus ideologías, en sus estatutos o en sus modelos. En ninguno. Repito, en ninguno. Y lo que se está ofreciendo ahora es precisamente eso, ninguno de los ningunos. O sea, no existe realmente una idea relacionada con eso en la Colombia contemporánea y en la Colombia del pasado. Quiero ser claro y lo repito y lo expliqué de una manera muy clara en algunos de los otros videos. No existe. Entonces tenemos eso, claro que hay una izquierda neomarxista como guerra y modelo cultural, incluyente, inclusiva, los objetivos del milenio, en fin, el tema de los subsidios, el tema de la tasa Tobin, que lo que busca simplemente es, a través de esa tasa, poder crear lo que se llama la renta ciudadana per cápita para todos y cada uno de los miembros de un país. Muy pocos países del mundo tienen eso, prácticamente ninguno. Sin embargo, eso es parte de los anhelos y sueños de ellos y ellas. Pero entonces, repito, ellos tienen claro todo, los del otro lado no lo tienen. No importa que sea la campaña, digamos, incongruente en la que terminó todo lo del Centro Democrático o la campaña del outsider como el Tigre. Ninguno de ellos realmente tienen claro esto. Lo que vamos a ver es simplemente una reestructuración de las grandes fallas, errores y desastres que se han cometido, especialmente en el área de lo fiscal, la irresponsabilidad, el gasto excesivo, el descontrol gigantesco de lo que ha sido todo este proceso dentro de lo que ha representado Gustavo Petro Urrego durante estos 4 años. También es importante entender que la economía colombiana no ha crecido, aunque está decreciendo, ya está llegando al 2%. Los pocos picos de crecimiento que ha tenido esta economía han tenido que ver estrictamente con el gasto público asociado al consumo masivo. Consumo masivo que se desprende precisamente del momento en el que hay mucho dinero disponible para que la gente pueda gastar. Por eso, el deseo perenne y permanente de que bajen las tasas de interés. Las tasas de interés se utilizan para luchar precisamente contra la inflación. Pero, siendo también claro con toda esta temática, la economía colombiana perdió la capacidad de ser productiva y los estudios así lo dicen y son extremadamente claros. Solo existen 2 regiones productivas en Colombia, que son Antioquia y el Valle del Cauca. Bogotá como tal es un gran clúster transversal, hay de todo y para todos. Sin embargo, un modelo coherente, concreto y estructurado relacionado con la productividad se da solamente ahí. En el eje cafetero, la única ciudad donde se habla de productividad y su departamento es o son Caldas, con capital Manizales. Y tenemos también a Barranquilla, tenemos también a Bucaramanga, y como se dice popularmente hablando, pare de contar. Entonces vamos empezando a entender contra qué es que yo pretendo votar. Entremos ahora a hablar también de otro tema que se analizó y tiene mucho que ver con las casi 400.000 hectáreas. Hoy en día se dejó de hablar de ese tema, llevan ya casi un año evitando que lo que presenta la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de los Estados Unidos, se pueda reflejar a través de los medios de comunicación. Sin embargo, este modelo de las 400.000 hectáreas se convirtieron en un pulmón económico que transmite todo ese oxígeno a través de las arterias, a través de las venas, a través de los vasos de todos y cada uno de los departamentos y regiones de este país. Eso ya no es un tema sobre el cual se puede hacer óbice. Quiere decir entonces que nuestro país ha transitado también, no solo de la economía, no, ha transitado de una economía real a una economía que no lo es. Y no importa realmente aquí quiénes sean o no los protagonistas. Entonces, ¿qué pasa? Que Cali y el suroccidente colombiano, encabezados por esa ciudad y por ese departamento, tercera ciudad en Colombia por productividad, se convirtió en un antro violento. Ahora,
Pretenden, por ejemplo, tener en el tope de los sondeos en esa ciudad y departamento a un individuo perteneciente al pacto histórico, quien a su vez tiene todo ese trayecto de lo que hemos vivido en estos 4 años, más lo que pasó en el 2021, que convirtió prácticamente el Valle del Cauca en un departamento que se puso las rodilleras para poder aceptar modelos ideológicos como los que yo acabo de plantear hace unos minutos, simplemente subyugados a través de la fuerza bruta. Cali entonces es una ciudad y es un departamento con una gran problemática de orden público, con una gran problemática de violencia. Temas como los de Tuluá son realmente impresionantes, y lo que se vive en el día a día en la ciudad de Cali, y eso es independiente de la capacidad productiva que tiene ese departamento. O sea, todo el entorno productivo del departamento del Cauca no está logrando ser lo suficientemente ya resiliente. Ellos han logrado sobrevivir a todo eso, pero ya no lo están logrando, porque la fuerza, la hegemonía de toda esta guerra cultural, de todo este neomarxismo, está absorbiendo precisamente a ese departamento. Estamos hablando de que el actual presidente sacó 1.050.000 votos y que los dos contendientes actuales de la oposición colombiana, junto con el candidato que escogió el señor Gustavo Petro, estos otros dos contendientes, el Centro Democrático y el Tigre, están luchando por 400.000 votos. Es algo realmente preocupante. Y si miramos al eje cafetero, que es tradicionalmente pues conocido por su calidad de vida, por su tranquilidad, por el paisaje cultural cafetero, por el tema turístico en el Quindío y en alguno que otro municipio, los termales de Santa Rosa de Cabal o los termales del Otoño en Manizales, los parques nacionales obviamente, que están fundamentalmente en el departamento de Caldas y en el departamento del Risaralda, los nevados, la laguna del Otú, la laguna Negra, la Gruta de la Leona, el Nevado del Ruiz o Cumanday, en fin, más bien se llama el Nevado de Cartago. Ese es realmente el nombre que tiene el Nevado del Ruiz, no se llama Nevado del Ruiz. Cumanday tampoco se llama así porque resulta que solo se conoce una sola palabra auténtica que corresponda a toda la estructura lingüística de los antiguos quimbayas. Vaya a ver entonces quiénes crearon todos los dialectos, nombres y componentes de los quimbayas. Lo que sí se sabe es que no hay sino una sola palabra. Por lo tanto, este volcán es realmente el volcán de Cartago, porque tendríamos ya que entrar aquí a 1541 y 42, cuando fue fundada, pues en este caso la ciudad de Pereira, como hoy en día se llama Pereira, en ese momento se llamaba Cartago. Pero bueno, de todas maneras también en el eje cafetero tenemos el problema con Pereira, precisamente. Esta ciudad ha disminuido por completo su productividad y su competitividad a niveles dramáticos. Los procesos y los modelos de transformación de masa, no existe la creación de una estructura de consultoría o una economía de servicios que pueda generar valor agregado. Tampoco podemos aplicar la demanda, la curva de oferta agregada ni la curva de la demanda agregada para la ciudad de Pereira. También es independiente porque pues aquí se van a reflejar igualmente las 500.000 o 400.000, las 400.000 hectáreas de coca, porque eso ya no es ajeno a ninguna ciudad colombiana. Sin embargo, las largas filas que se ven en la ciudad de Pereira ingresando a los centros comerciales, a la Arboleda o al Alcosto o al Unicentro, no son el fruto o el reflejo de una estructura productiva que responda a los procesos de masa, responde fundamentalmente a la distribución sobredimensionada de dinero que está construyendo una burbuja que va a conducir finalmente a que estalle, y el día que eso estalla se va a presentar también proveniente, hago énfasis aquí, lo recuerdo en este mismo instante, la hiperinflación que vive hoy en día Pereira se debe también a toda esa derivación de situaciones. Entonces tenemos ciudades que están entrando en una situación caótica, tenemos las 500.000 hectáreas de coca, tenemos unos modelos económicos que no son coherentes desde el lado de la oposición. Sin embargo, alguien de la oposición debe de pasar a la segunda vuelta y tenemos una coherencia total, radical y absoluta dentro del contexto del neomarxismo y comunismo colombiano.
Nos queda entonces la pérdida territorial de nuestro país. También tengo videos donde hice mucha claridad en ese sentido. Colombia está a puertas de secesiones, fundamentalmente lo que se vive en el Catatumbo y en el departamento del Cauca. Recordemos que el departamento del Cauca colinda con el departamento del Valle. Esta unión, estos límites, estas dos fronteras que son prácticamente invisibles entre el departamento del Cauca y el Valle del Cauca, pues precisamente se han convertido en ese proceso que está transformando negativamente al Valle del Cauca, pues han iniciado un proceso de absorción de todo el fenómeno que proviene del Cauca, del otro, del de más abajo al sur. El fenómeno del Cauca, también lo manifesté, proviene desde 1985. Carlos Pizarro León Gómez venció al ejército colombiano y eso condujo a que el gobierno y el Estado colombiano o el establecimiento de la época se tuvieran que ir a unas negociaciones y el M-19 presionó para llegar finalmente a la toma del Palacio de Justicia. Hoy en día tampoco se habla de eso, no se presentan las historias, los noticieros no hablan de eso y se presenta a personajes como los que hoy en día gobiernan este país y los que lo rodean de esa ideología como próceres que fueron masacrados por el ejército. Personalmente, yo vi en vivo y en directo todo lo que ocurrió en ese momento en Bogotá. Y puedo decir de viva voz, objetivamente, con toda la coherencia del caso, que eso fue algo que atacó directamente no al establecimiento, ni al imperialismo, ni al capitalismo, ni a un gobierno, ni a un grupo político. Atacó directamente a la institucionalidad, a la estructura republicana y a lo que significa Colombia como país, como territorio, como historia, como patria. Fue algo extremadamente complejo. Mi voto se da entonces precisamente como un reflejo de todo lo anterior. Unas regiones que están perdiendo sus estructuras, Pereira en el eje cafetero, Cali en el Valle del Cauca. Antioquia, pues grandes y graves problemas de violencia urbana que pues son tapados a través del marketing city. La desgobernabilidad total que no se parece en nada a lo que se vivió con Álvaro Uribe Vélez cuando él fue presidente de este país. Es falso que digan que lo que va a recibir el próximo presidente va a ser mejor que lo que recibió Álvaro Uribe Vélez de Andrés Pastrana. Realmente es peor, porque estamos hablando real, fáctica y auténticamente de la falta absoluta de la presencia del Estado en esas regiones, Cauca, norte de Santander, y lo que estamos empezando a ver ahora de una manera compleja con el Valle del Cauca. Poco a poco, la gota de agua va horadando la piedra. En la búsqueda, por lo menos, de lo que debería ser un hacia dónde vamos, por qué están votando los colombianos. Pienso yo que este lunes, este domingo es poco probable que se defina una presidencia, pero pudiera llegar a ocurrir. De todas maneras, en ese contexto, ocurra o no ocurra, en una segunda vuelta que va a ser pugnaz, compleja, difícil, muy pesada, muy densa para el subconsciente colectivo de los colombianos. Tenemos que ser congruentes y entender que todo lo que yo he explicado en el primer segmento de este video es algo que puede conducir a este país a una situación altamente negativa, donde en este momento el menos malo de los dos males es aquello por lo que los colombianos deberán de enfocarse.
Dirán algunos que entonces no van a servir las ideas económicas, en este caso pues de la campaña que va ganando, las del Tigre. Pero no podemos quedar a los colombianos al 100% esperando a que vaya a ocurrir una gran transformación que ni siquiera Javier Milei ha podido alcanzar en este momento en Argentina. Como también lo expliqué yo en otro video, en Chile en cambio gana José Caz, un hombre que viene de una tradición, de una familia, de un papá que trabajó para Adolfo Hitler, y había otro más en competencia allá que colindaba con muchas de las ideas que tiene José Cast, el candidato a la presidencia de 50 años, y una candidata que digamos era más parecida a lo que ofrece hoy en día, por ejemplo, una idea aproximada de lo que puede tener el actual aspirante a la vicepresidencia por el Tigre. Puesto que, repito, no son neoliberales, no son anarcocapitalistas y eso es muy poco probable que ocurra. Deberá haber entonces un choque frontal, deberá presentarse entonces algo que corte, pero sobre todo que contenga. Nos espera entonces un trayecto 2026-2030 complejo. Un trayecto que definitivamente va a marcar la historia de Colombia, pero no va a hablar necesariamente de un antes y un después y que vayamos a descubrir una nueva Colombia en el 2030. Tenemos también que enfrentar los colombianos una muy probable Asamblea Nacional Constituyente, que va a ser algo significativamente trascendental para la historia de nuestro país, y que ante el gran fracaso de la oposición colombiana en las parlamentarias del 2026, esto también va a marcar decididamente la historia de nuestro país, y no un presidente logra controlar eso, puesto que son procesos democráticos, poblacionales, y las personas tendrán que salir necesariamente a las urnas para poder decir si van o no van con la Asamblea Constituyente. Tendrá que pasar por el filtro del Congreso, precisamente todo ese plebiscito, toda esa votación, para poder concitarla. Sin embargo, de todas formas, si se presenta la fuerza popular suficiente, independientemente de las ideologías, sí tenemos que entender que es altamente probable que ese proceso también se dé. Entonces, los colombianos tendrán que definir por lo menos no un modelo económico, porque no va a ocurrir, pero sí al menos un modelo que permita contener toda esta otra situación de bloque estructural que ya demostró que no funcionó ni en Venezuela, ni en Argentina, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Nicaragua, ni en Cuba. No puede ser entonces que si las personas ven lo que ocurrió y miran la historia, quieran volver a cometer el mismo error. Ese es entonces mi voto. Suscríbete, comparte, déjame tus comentarios y encontrémonos aquí siempre en Opio en las Nubes.